Amén. Buenos días a todos y bienvenidos. En esta mañana me gustaría compartir con vosotros algo que hay en mi corazón. Y mi nombre es Iciar, para aquellos que no me conocéis. Y mi vida estaba fundamentada sobre dos pilares, y era mi familia y el deporte. Y yo me crié en una familia normal, una familia española, donde aquí en España ya sabéis que predomina la religión cristiana. Y así era en mi casa, pero éramos cristianos no practicantes. Siempre le rezábamos, pero se le rezaba a la Virgen, a alguien que estaba lejos. Y yo me crié en una familia donde éramos 4, mi padre, mi madre, mi hermana y yo. Mi hermana me lleva 5 años de diferencia, ella es más mayor, y yo era una niña muy vergonzosa. A mí me daba mucha vergüenza cualquier cosa, y vivía en un barrio donde eso no te lo podías permitir, porque ahí eras fuerte o se te subían encima. Entonces, cuando yo cumplí 13 años, mis padres se separaron. Mi hermana con 18 ya había salido de casa para poder formar su hogar y sobre todo para trabajar, porque era lo que hacía falta en mi casa. Mi padre tomó la decisión de irse y sobre todo de alejarse de nosotras. Y eso fue algo que marcó mi vida, mi padre, porque era ese pilar que siempre estaba en mí. Era esa persona a la que yo admiraba, a la que yo siempre tenía como referente, aunque siempre estuvo mi madre y mi hermana. Pero lo que más me marcó es ver a mi padre cómo se distanciaba de nosotras. Yo salía con mis amigas, me divertía, porque como os he dicho era vergonzosa y me daba vergüenza hacer cualquier cosa. Entonces yo necesitaba salir con ellas, pero no podía divertirme sin beber, porque para quitar esa vergüenza en mí necesitaba beber y hacer lo que ellos hacían para poder ser como ellos. Un día, deciros que también jugaba fútbol, que ese fue el segundo pilar que había en mi vida. Y de la noche a la mañana me rompí la rodilla y ese pilar también desapareció en mí. Mi padre y el deporte en un momento desapareció en mi vida. Y yo sentía en mi corazón como yo quería que esas cosas desaparecieran de mí. Deseé muchas veces morirme, deseé acabar con mi vida porque pensaba que así se iban a solucionar los problemas que habían en mí. Pero un día conocí a un chico, que hoy es mi marido, y él asistía a unas reuniones donde hablaban de Dios. Y yo llegué a ese lugar y lo que más me impactó era la gente. Vi que era diferente, que ellos levantaban las manos, eran felices y eran diferentes, y eso era lo que yo quería, ser libre, ¿no? Libre de todo lo que arrastraba. Como una niña había arrastrado muchas cosas. Entonces un día decidí apostar por Dios y dije, si tú existes, yo quiero conocerte. Entonces me acuerdo que un día oré y le dije, si tú estás ahí, yo quiero conocerte como ese padre que no he tenido y ese padre que me ha fallado. Entonces pude experimentar cómo ese amor llegó a mi vida. He podido ver cómo no solo eran culpables mis padres, mi padre, de lo que había pasado, sino que yo también era culpable por guardar en mi vida rencor y sobre todo por ser como era, ¿no? Y hoy te puedo decir que mi vida no es un camino de rosas. Tengo problemas, pero estoy segura que la mejor decisión que he tomado es seguir a Cristo. Amén. Hoy te digo que hace poco me diagnosticaron con un gen que padece mi madre. Ella tiene una enfermedad obstructiva en el corazón, le han puesto un desfibrilador y nos dijeron que de los 50 años no iba a pasar, y ella tiene hoy 52 años. Mi hermana y yo lo padecemos, pero yo sé que el Señor tiene el control de mi vida. Y yo sé que hoy estoy aquí gracias a Él. Entonces en esta mañana os animo que si alguno se ha sentido solo o se ha sentido como yo, que alguien se ha marchado de su corazón, lo ha dañado, que Dios puede restauraros, que Dios está ahí, que Dios puede ser tu padre, tu madre y aquella persona que tú necesitas. Amén.
Yo me llamo Israel para aquellos que no me conozcan y, a ver, una cosa así que un poco fuera de lo común respecto a otros, ¿no? Es que yo tuve una madre y tuve dos padres, ¿vale? Por un lado estuve mi padre biológico. Él era una persona, pues, yo recuerdo, por ejemplo, uno de los primeros recuerdos que tengo con él es ir a verlo a la cárcel con 4 años, ¿vale? Cuando se lo llevaron, vino la policía directamente a llevárselo a mi casa. Él era traficante, era ladrón, era un drogadicto, llevaba una vida muy, muy, muy mala y además estaba medio desaparecido de mi vida. En mitad de todo esto, pues mi madre decidió separarse de él y se casó con el que a día de hoy sigue siendo su marido, con el pastor Benjamín, que yo lo considero mi padre, pero hasta llegar ahí hubo un camino muy largo. Un camino muy largo porque yo pasé de tener un padre ausente a, en ese tiempo, él era de una manera muy estricta. Entonces yo venía de criarme como Mowgli prácticamente en la selva, a tener a alguien que no me dejaba hacer nada y que siempre estaba castigado por todo y que eso me causaba muchos problemas con él. Tenemos unos caracteres muy distintos. Y eso me hizo crecer con mucho odio, con mucho rencor dentro de mí. Yo no podía aguantarlo, yo estaba enfadado con el mundo directamente. Y aunque en algún momento yo habría querido servir a Dios, pero pasé a los 18 años, me fui de casa, me fui al ejército, me fui a Jaén lo más lejos posible, con tal de poder olvidarlo todo, y lo que quería era verdaderamente empezar de cero. En ese camino yo me di cuenta de que no era solamente lo que había dejado atrás, sino de que lo que yo era, todas las ideas que habían en mi cabeza, toda la forma de pensar y todo, pues venía dada, pues ¿de quién? Pues de mis padres, ¿no? De lo típico, de todo lo que has vivido. Y me di cuenta de que no era mío. O sea, y me sentía mal porque decía, wow, o sea, esta persona no soy yo, no es lo que yo pienso. Y entonces decidí rehacerme a mí mismo otra vez. Y no es que fuera un falso, porque yo iba siempre con la verdad por delante, aunque eso me causara problemas, que me los causó más de una vez. Pero decidí rehacerme a mí mismo, en todo, o sea, en la música que escuchaba, en mis ideas políticas, en todo, en cada ámbito de mi vida, tuve que repensarlo para poder intentar encontrarme a mí mismo. Y en mitad de todo eso, además, lo que conseguí es que cuando cambió mi círculo de amigos, yo me hacía cada persona con la que estaba. Yo no tenía problema. O sea, yo era una persona súper independiente, yo no necesitaba de nadie. Yo siempre decía, digo, yo me voy a una isla desierta y me sobra gente. O sea, pero cuando estaba con gente no me importaba. Yo me podía ir con punkis al Carmen, me podía ir con heavy, me podía ir con Peñita con la gorra al parking de una discoteca. Es que me daba exactamente igual. Y con todos cuadraba. Da igual, eran máscaras únicamente para intentar ocultar lo que había dentro de mí. Porque dentro de mí seguía viendo el mismo dolor, seguía viendo el mismo rencor y seguía viendo la misma incertidumbre de lo que yo era. Y poco a poco yo me di cuenta de que una de las cosas que yo más había detestado, que era mi padre biológico, por toda la vida que le había llevado, yo me di cuenta que poco a poco yo iba cayendo en lo mismo. A pesar de intentar abstraerme, de intentar hacerme a mí mismo con mis propias fuerzas, empecé a drogarme, empecé a traficar, empecé a hacer de todo. Y cuando peor estaba, hubo un momento que me hizo clic. Y dije, esto es lo que Dios quería para mi vida? Ese Dios que yo había conocido de pequeño a través de mi madre, ¿esto es lo que Él quería? Y entraron en juego mis hermanas, ¿no? Porque yo me fui de casa con 18 años y mis hermanas llegaban y eran muy pesadas. Bueno, lo siguen siendo todavía. Son hermanas pequeñas, es normal. Y ellas era como, Tete, pero ven a la iglesia, Tete, te queremos mucho, Tete, mira, ahí hay un montón de gente que ora por ti, pero papá ha cambiado, papá no es el mismo. Decía, por favor, dejadme los 5 minutos, yo lo presento. O sea, y al final, de tan pesadas que fueron, dije, bueno, solo porque se callen y me dejen en paz, porque las quiero y tampoco quiero un día cometer un crimen, digo, voy a ir allí. Y me encontré con gente que, en mi opinión, eran peores que yo. Que lo que yo hacía, a lo mejor, dije, wow, pero si estos son más chungos, por así decirlo. O sea, esta gente que hace aquí, o sea, ¿qué hacen aquí siendo distintos? Porque yo sé que eran de otra manera. O ya gente como mi propio padre, como el pastor, que en otro tiempo era una persona muy irascible y
era un trozo de pan, pero era de una manera auténtica. Decía, lo que tenía en los ojos había cambiado, era otra cosa completamente distinta. Y ahí hubo algo que se me clavó y no me pude sacar, ya de ninguna de las maneras, porque me di cuenta de que había otra verdad mucho más auténtica que la que yo estaba intentando vivir por mis propias fuerzas. Y decidí dar esa oportunidad a Dios. El decir, Dios, has cambiado a tanta gente, has hecho tantas cosas tan grandes en tanta gente, que a lo mejor podrías darme aunque fueran las obras, aunque fuera lo que nadie más quiere, un poco de ese amor o tocar un poquito mi corazón para salir de ese hoyo en el que yo me estaba metiendo solo, porque cada vez estaba más profundo, o sea, cada vez había menos abajo donde mirar, porque estaba todo cada vez mucho más oscuro en mi vida, con pensamientos sobre suicidio, cada vez mucho peor en las drogas, cada vez más solo, porque a pesar de que me ponía las máscaras, poco a poco la porquería iba saliendo. Y le di la oportunidad a ese Dios de amor que me salvó la vida. Amén. En una cruz, que os salvó que pagó por todos vuestros pecados, por todos los pecados de todos aquellos que nos estáis escuchando. Amén. Él lo hizo únicamente por amor, de una forma completamente desinteresada. Y yo solo tenía que poner mi mano, o sea, yo solamente tenía que decir, Dios, creo en ti, tú eres mi Señor, haz por favor el milagro en mí. Y vaya si lo hizo. Me dio una identidad completamente nueva. Hoy sé verdaderamente que yo soy quien soy, que Dios me ha dado una identidad que no tiene nada que ver con lo que yo era, y me ha dado una familia, me ha dado tantas cosas que yo no podía imaginar y sobre todo que yo no merecía, y yo solo puedo estar agradecido. Y os invito a que deis ese paso, a que pongáis vuestras manos sobre la suya y le digáis, Dios, ven a mí, haz ese milagro en mí. Muchas gracias. Amén.